este nuevo webinar del Centro de Estudios Andaluces. Soy Tristán Pertíñez, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, y les doy la bienvenida a este webinar Cómo investigar el populismo. Coincidirán conmigo en que el término populismo es algo que utilizamos mucho en nuestra vida, un término que ha trascendido ya en nuestra vida cotidiana y es uno de los más repetidos en los medios de comunicación, así como en discursos y declaraciones. Este proyecto, este webinar que vamos a presentar, que vamos a realizar en el día de hoy, Democracia, tiene como elemento fundamental el proyecto de investigación Democracia y actitudes populistas en Andalucía, un análisis comparado multidisciplinar, que es uno de los proyectos de investigación que entró dentro de la última convocatoria pública de proyectos que realizó la Fundación Centra del año 19 al 21. Una convocatoria pública que financia 17 proyectos de investigación, donde se invierten más de 450.000 euros para investigación social centrada en Andalucía, con investigadores de universidades de Andalucía y de toda Europa interesados en investigar temas relacionados con nuestra tierra. Ya les anuncio que en breve pondremos en marcha la próxima convocatoria de proyectos que intentaremos sea más ambiciosa todavía que la anterior. Este proyecto y por tanto una buena parte del webinar cuenta con uno de los ponentes de hoy, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado. El objeto principal de este proyecto es tender puentes entre el estudio de casos y la conceptualización del populismo, arrojando luz sobre las actitudes y discursos populistas en Andalucía. A tal fin, mide la incidencia del populismo en el lenguaje y las propuestas de los partidos, así como en las actitudes, creencias y preferencias de la ciudadanía andaluza. Precisamente me gustaría destacar que uno de los rasgos más interesantes de este proyecto, como la de otros financiados por la Fundación Centra, es su carácter interdisciplinar, pues integra tanto la teoría política, el análisis del discurso, la psicología, la ingeniería informática, combinando entre ellos herramientas metodológicas que van desde el análisis cualitativo al análisis de datos producidos digitalmente, análisis masivo de datos. Hoy, además, también tenemos la oportunidad de avanzar en esta interesante línea de conocimiento gracias a los expertos convocados que a continuación presentará el moderador y el coordinador también de la línea de investigación, el profesor y catedrático de universidad Manuel Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo Olavide. Antes de comenzar, permítame saludar y agradecer a todos los ponentes su participación, a Manuel Arias Maldonado, al que mencioné anteriormente como investigador principal del proyecto de investigación, y a José Javier Olivas Osuna, también investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Antes de agradecerle su participación otra vez y su asistencia a este interesantísimo webinar que pone en marcha la Fundación Centra, permítame recordarle que a través de nuestra página web www.centrodeestudiosandaluzes.es pueden consultar todos los proyectos de investigación que llevamos a cabo, iniciativas de transferencia de conocimiento como esta y publicaciones que realizamos en la Fundación Centra. Asimismo, también le invito a suscribirse al boletín de noticias de nuestra Fundación para estar al día de todas nuestras iniciativas y actividades, y le informo también que esta misma semana estará disponible la grabación de esta actividad en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y a todas, y por favor tiene la palabra Manuel Torres Soriano. Cuando quieras, por favor. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Tristán, director del Centro de Estudios Andaluces. Yo, en realidad, mi papel en este webinar es muy modesto. Yo no soy uno de los protagonistas ni de los expertos que van a abordar el fenómeno de la investigación del populismo, pero la verdad que sí que me satisface poder realizar mi pequeña aportación al mismo, en este caso pues como dinamizador de investigación dentro del Centro de Estudios Andaluces y dando paso a nuestros ponentes,
porque creo que es un proyecto de investigación que no solo es interesante por diferentes cuestiones, por la actualidad que pueda tener, ¿no? Por la capacidad de concitar preguntas de todo tipo, sino porque también se trata de uno de esos se trata de una de esas de investigaciones difíciles, ¿no? A diferencia de otras investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito de las ciencias sociales, donde se aborda un objeto que está claramente definido, cuáles son sus límites y de qué se habla, ¿no? Cuando se trata de plantear una pregunta de investigación sobre el mismo. Aquí estamos ante un fenómeno que tiene por delante muchísimos desafíos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la delimitación conceptual y el fijar claramente los límites de dónde llega el fenómeno y dónde empiezan otro tipo de cuestiones que dispersarían la atención si también las incluyésemos, ¿no? Como he tenido ocasión de comentar Tristán, estamos hablando de un término polisémico que ya forma parte del lenguaje cotidiano y eso pues le da un plus de complejidad a la investigación académica del mismo, porque podemos encontrar manifestaciones muy diversas como cualquiera que siga un poco la actualidad informativa puede conocer, pues el hecho de utilizar la palabra populismo y populista para designar realidades tan distintas como una nueva estrategia para superar la crisis de legitimidad, es decir, una reivindicación del populismo como una práctica política que lejos de suponer un problema, pues es vista como una nueva vía, ¿no? para acercar la ciudadanía a la política, ¿no? Solo hay que pensar toda esta tradición latinoamericana, ¿no? de reivindicación del populismo y cómo también ese mismo término pues, se puede utilizar como un arma arrojadiza, ¿no? en la pugna política para tratar de un poco descalificar las propuestas y las actitudes de otros rivales, ¿no? Lo que está fuera de toda duda es que estamos hablando de un término que no es una moda pasajera, sino que tiene un amplio recorrido por delante, que posiblemente es un nuevo paradigma de la política actual y es por eso por lo que es tan necesario investigaciones como las que está patrocinando el Centro de Estudios Andaluces y que ahora vamos a tener ocasión de conocer un poquito más. Antes de dar paso a nuestros ponentes, simplemente lanzo ya algunas ideas para el futuro coloquio o incluso para las propias aportaciones, teniendo en cuenta, ¿no? pues, la limitación de tiempo y bueno, que realmente hay que cerrar un poco el foco para evitar esos problemas de dispersión, ¿no? Pero cuando hablamos de populismo podemos hablar de un fenómeno que alimenta cuestiones tan amplias y tan complejas como, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Que yo leía hace poco un libro que situaba el Brexit como una consecuencia, ¿no? de la instauración del populismo en la política británica. Yo creo que de eso pues, nos podrá dar buena cuenta José Javier Olivas, ¿no? que conoce y ha trabajado el tema. Incluso esa idea del populismo como una especie de práctica casi masoquista, ¿no? En el libro de Timothy Snyder, El camino a la no libertad, hablaba, por ejemplo, del sadopopulismo, ¿no? Como aquella realidad donde hay personas dispuestas a infligirse daño a sí mismas en la medida en que creen que al mismo tiempo están causando daño a los demás, ¿no? Y entendía que el Brexit podía ser una manifestación de ese sadopopulismo, ¿no? Y es interesante otro tipo de cuestiones como el populismo se retroalimenta y fomenta fenómenos tan distintos como el nacionalismo, la desinformación, las teorías de la conspiración. Es decir, al final hay tantos niveles que se solapan que investigaciones como las que llevan a cabo Manuel Arias y José Javier Oliva y su equipo de investigación, pues realmente tienen por delante un enorme desafío, ¿no? de saber no solo identificar el fenómeno, sino también plantear una estrategia de investigación que permita avanzar y obtener realmente explicaciones, no simplemente preguntas. Ya para finalizar, esa es la razón por la que este webinar, que forma parte de un proyecto de investigación que está en desarrollo, aunque no vamos a hablar de los resultados empíricos del mismo y de la obtención de datos, que todo eso está ya planeado dentro del proyecto, ya era relevante que a una
etapa iniciaria, pues pudiésemos plantear un webinar donde los investigadores del proyecto nos trasladasen ya algunas primeras propuestas sobre cómo enmarcar metodológicamente el fenómeno y cuál es la estrategia metodológica que se podría seguir para avanzar en el objetivo, ¿no? Sin más, voy a dar paso a Manuel Arias, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y que es un excelente ejemplo, ¿no?, de cómo la teoría política es una pata esencial de la ciencia política actual, cómo su misión no es simplemente hacer exégesis de textos de siglos atrás, ¿no?, sino que hay enormes y múltiples debates presentes, ¿no?, que es necesario explicar desde el ámbito de la teoría política y el profesor Arias pues, ha dado muestra de ello en su carrera académica. Y a continuación pues, le daré la palabra a José Javier Olivas, que es investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que está también a caballo con otros compromisos de investigación en la London School of Economics, realmente el lugar donde reside en la actualidad, y que también ha abordado desde una perspectiva comparada fenómenos como el que nos ocupa en este webinar y otro tipo de cuestiones anexas que realmente enriquecen y mucho el proyecto de investigación. Sin más, bueno, pues le doy ya paso a los protagonistas de este webinar y tiene la palabra el profesor Arias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torres. Muchas gracias también al director del Centro de Estudios Andaluces por su muy amable presentación y desde luego por el apoyo que el centro presta no ya a la transferencia del conocimiento, sino a la producción del conocimiento que luego tiene que ser transferido, ¿no? Porque si no, no tendríamos nada que transferir. Como somos, en todo caso, mis saludos al público, es una satisfacción tener a tanta gente hoy escuchándonos. Como ha dicho el profesor Torres, ciertamente nosotros todavía no tenemos resultados, pronto los tendremos, porque las encuestas que, un poco son el centro de este proyecto, están terminándose, as we speak, como dicen los anglosajones, y claro, después lo que pasa es que hay que procesar esos resultados, analizarlos y esperamos que den, pues materia para muchos artículos y muchas discusiones como esta. El profesor Olivas será quien, en la segunda parte de este webinar, decida todo en este aspecto, que es el de la medición empírica del populismo. Claro, nos ha parecido interesante que el tema fuera, por tanto, una explicación de la manera en que nosotros concebimos el populismo y cómo ese marco teórico se desarrolla ya o se concibe ya con vistas a su aplicación práctica. Porque el desafío al final está en esto, ¿no?, en cómo captamos empíricamente el populismo, cómo lo medimos de manera significativa y para eso, como ha sugerido el profesor Torres, pues digamos que la dimensión empírica no basta. Antes es necesario realizar un trabajo conceptual que permita saber qué quiere uno medir, siempre teniendo plena conciencia de la limitación que tiene pues esa captación, esa captura de una realidad que por definición es compleja y hasta cierto punto inasible. Bueno, voy a compartir el archivo que he preparado. Tenemos ambos una presentación de PowerPoint o PDF que creo que facilitará seguir compartir ahora. El hilo de la explicación. Vamos a ver, aquí. Debería verse, ¿no? Ahora, muy bien. De acuerdo. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que el proyecto lo integramos tanto el profesor Olivas como yo, pero también otras personas. La profesora Astrid Barrio, la profesora Encarnación Hidalgo, el profesor Manuel Moyano y el profesor Elena Llorca. Lo que pasa es que no podíamos hablar todos hoy y digamos que las personas que hemos decidido estar presentes en el webinar son los que quizá han trabajado más esta dimensión en particular, pero por ejemplo ahora estamos trabajando también en la captura de, ya están capturados una serie de tweets emitidos por parte de los distintos partidos políticos andaluces en un periodo del año pasado, y la contribución de Encarnación Hidalgo y Elena Llorca, por ejemplo, en ese aspecto es central, ¿no? De manera que hay un reparto de tareas de acuerdo con el cual todos trabajamos en todo, pero por supuesto los especialistas tienen un papel especialmente protagonista en cada una de las áreas de un proyecto que, podría extenderse casi indefinidamente. Lógicamente trabajamos con los recursos que tenemos y tratamos de sacar el mayor partido a los mismos. Entonces, el proyecto
está denominada Democracia y Actitudes Populistas en Andalucía, que está ahí, perdón, con minúscula, un análisis comparado multidisciplinar. La pregunta es, ¿qué es el populismo y cómo se mide? Entonces, bueno, una buena parte de esto ya lo conocemos todos. Se habla en los últimos tiempos de que el populismo está viviendo un momento de especial fuerza, que hay un zeitgeist populista. Pudiera parecer que la derrota de Trump pues, ha alejado un poco el foco del periodismo respecto del populismo, pero yo creo que seguramente según avance este año y nos acerquemos a las elecciones francesas, pues vamos a hablar con mucha fuerza del fenómeno. Y como ha sugerido el profesor Torres, quizá estamos ante la aparición de un nuevo paradigma, en el sentido al menos de una nueva forma de hacer política que además tiene un carácter, bueno, pues potencialmente contaminante, es decir, que partidos o movimientos políticos no populistas coger elementos del lenguaje político, del estilo político populista y emplearlo para sus propios fines. Pero bueno, no es un fenómeno nuevo. Ahí cito a Ernest Gellner y Gita Ionescu, que ya en la London School of Economics, donde efectivamente trabaja en parte José Javier Olivas, en un famoso seminario del año 69, ya decían entonces que un fantasma recorre el mundo, el populismo, que es una frase que se ha repetido por otra parte en los últimos años. Pero bueno, es verdad que las manifestaciones contemporáneas del populismo presentan algunas novedades, como por ejemplo las relativas al empleo de las nuevas tecnologías como herramienta de movilización, y por otra parte hay que tomar también en consideración el hecho de que, bueno, las sociedades occidentales pues, han cambiado. Su configuración social es distinta. Por ejemplo, ahora tenemos un índice de natalidad muy bajo comparado con el índice de natalidad más o menos alto del 69. Son sociedades, por tanto, envejecidas, donde la reforma o crisis del estado del bienestar juega un papel importante en el discurso populista. Por tanto, a pesar de que el fenómeno no es, estrictamente hablando, nuevo, hay novedades a las que es necesario también prestar atención. Bueno, el problema es que, por supuesto, como ha señalado también el profesor Torres en su acertada introducción, cuando hablamos del populismo hablamos de un fenómeno, bueno, inasible hasta cierto punto, y donde se da eso que Sartori dejó definido como un estiramiento conceptual. Es decir, que no es fácil encontrar una definición unitaria para un conjunto de manifestaciones muy abigarradas. No obstante, nosotros creemos que es posible, que existe el populismo, y que por tanto debe ser factible proceder a su debida conceptualización, clasificación y medición. Con independencia de que, como se señala aquí también, se ha concebido, que esto nos preocupa quizá menos, como una ideología, como una estrategia, como un discurso o incluso, como he dicho yo antes, como un estilo político. Eso quizá nos parece menos importante a la hora de medirlo y de crear una, digamos, de aproximándose de una manera que permita obtener después resultados empíricos. Bueno, algunas de las dificultades voy a intentar ser rápido para que no agotemos, José Javier y yo, el tiempo de la exposición, el tiempo del webinar con la exposición. Una de las dificultades que presenta el estudio del populismo, voy a desgranar algunas de ellas, es la posible confusión entre populismo y nacionalismo. En España tenemos un ejemplo reciente, que es el procés independentista, donde la similitud en los lenguajes del populismo y nacionalismo en ocasiones puede llevarnos a pensar que se trataba de lo mismo, y no de cosas distintas. Y hay algunos autores, Irwell Goodwin, por ejemplo, que hablan de nacionalpopulismo, una especie de síntesis de ambas. No obstante, creemos que es necesario distinguir entre uno y otro, tomando en consideración el hecho, primero, de que el nacionalismo presenta al pueblo como nación, y no solamente como pueblo. Y de hecho es interesante constatar que una de las dificultades con las que se encontró el desarrollo del populismo en España era la dificultad de, estoy hablando sobre todo del populismo de izquierdas, de articular a través de la concepción del pueblo algo que pudiera concernir al conjunto de los ciudadanos cuando la palabra España no se pronunciaba. Para el nacionalismo eso no es el problema, tiene que partir de la nación y, en todo caso, podrá a su vez considerar que esa nación ha sido víctima de unas élites rapaces, pero se distingue claramente lo que es la nación de lo que es el pueblo. Y, en segundo lugar, el populismo no es una tradición compartida, histórico-nacional, a que los individuos o movimientos puedan adherirse. Bueno, quizá en Argentina a estas alturas ya sí, ¿verdad? Pero que es más bien un estatus analítico que los observadores exteriores conceden a un determinado fenómeno. Lo cual son cosas distintas, aunque existan en las estrategias políticas de ambos notables solapamientos. En segundo lugar, tenemos el problema de que quizá no sería conveniente ceñir el estudio del populismo solamente a sus manifestaciones
partidistas o en forma de movimientos, aunque lógicamente partidos y movimientos son protagonistas principales de la política populista. Pero sí, consideramos que junto al estudio de los partidos y los movimientos tenemos que llevar a cabo un análisis de la naturaleza específica del populismo, ¿no? De los mecanismos de los cuales el fenómeno se manifiesta en la vida política más allá de los partidos. Por ejemplo, estudiando la demanda populista, ¿no? Que es un poco la pregunta acerca de si el populismo es un fenómeno de oferta por parte de los actores políticos o es también un fenómeno de demanda, si existen o no, por lo tanto, actitudes o valores populistas que están latentes entre los ciudadanos y que precisamente la oferta de los partidos puede activar. Bueno, los aseguros ontológicos, me he referido antes a ellos, no son especialmente quizá relevantes a la hora de explicar el modo en que nuestro proyecto se lleva a cabo, pero bueno, sí, es interesante anotar que hay distintas maneras de concebir la ontología del populismo. Tenemos el enfoque ideacional, que estaremos todos familiarizados con él porque quizá es el dominante, donde se considera que el populismo es una ideología delgada, que no alcanza, por tanto, la cualidad totalizante de otras ideologías políticas y que básicamente, bueno, considera a la sociedad como dividida entre dos grupos homogéneos, ¿no? El pueblo y la élite, o el pueblo y sus enemigos, o el pueblo y el establishment, exigiendo que la política sea expresión directa de la voluntad popular. Pero, bueno, hay otros autores que consideran, de acuerdo con un enfoque político-estratégico, que el populismo es una estrategia política para alcanzar el poder, que por tanto no habría siquiera algo que podamos llamar ideología populista, sentida así por sus ejecutores. El enfoque discursivo se ocupa del análisis del modo en que se articulan las demandas y las afirmaciones populistas y el enfoque performativo estilístico, bueno, incluye una dimensión sociocultural, toma en consideración aquello que los populistas hacen, además de decir, ¿no? Y por tanto, de alguna manera consideran que el populismo crea su propio objeto mediante el discurso y la acción performativa, como digo. Decía que esto nos preocupa poco porque nos parece además que los enfoques que acabo de describir no son exclusivos, ¿no? Mutuamente exclusivos. Hay margen para trabajar conjuntamente y podemos simultáneamente considerar que el populismo es, por ejemplo, una estrategia para alcanzar el poder y un estilo político que constituye esa estrategia. Y por tanto también hay conexiones entre los aspectos ideológicos y performativos, ¿no? Entre aquello que se cree y el modo en que se actúa. No nos parece, por tanto, que tomar una decisión acerca de cuál sea la ontología del populismo sea imprescindible para proceder a su estudio sistemático. Nos parece más bien que un enfoque multidimensional es tal vez la aproximación más adecuada al estudio del populismo, desde el punto de vista conceptual y después empírico. Es decir, no todos los populistas tienen que compartir todos los atributos definitorios de algún tipo ideal de populismo, ¿no? Sino que podemos desagregar el populismo en distintos atributos o componentes. Además, después pueden ayudarnos a identificar matices y diferencias entre los casos. De alguna manera, si el populismo es una combinación de atributos, existen lógicamente diferentes combinaciones posibles y el constructo que resulta puede expresarse como un gradiente. Puede haber distintos grados de populismo, distintas combinaciones, como digo, de populismo. Esto, digamos, que nos permite capturar toda la complejidad y la diversidad en la praxis del fenómeno populista. Y fíjense cómo una misma bandera puede ser utilizada de dos maneras distintas por dos líderes políticos también diferentes. Bien, esto ya lo he dicho, no quiero... Entonces, ¿cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son las dimensiones del populismo que consideramos bueno, pues, presentes en distinta medida en distintos fenómenos, manifestaciones del populismo? Como digo, no tienen que estar todas, pero desde luego algunas de ellas tienen que estar. Nosotros hemos considerado cinco atributos principales. En primer lugar, sería la descripción antagonista de la comunidad política. Digamos, la representación oposicional, siempre oposicional, de la gente contra el otro, que es la élite generalmente, que es el establishment, pero que también pueden ser los enemigos del pueblo. Si la sociedad está simbólicamente dividida, la comunidad política también lo estará. Pero es importante esta distinción, la hace Müller, me parece muy ilustrativa,
el populismo no dice nosotros también somos el pueblo, digamos que sería una forma de hacer política inclusiva que incluye a quienes han estado antes excluidos, ¿no? Sino dice solo nosotros somos el pueblo. Es una concepción excluyente de la comunidad que nos sugiere que el populismo puede fácilmente incurrir en prácticas antipluralistas. Y además el populismo, por lo general, digamos, establece una distinción jerárquica o vertical, que establece un antagonismo entre los de abajo y los de arriba, o los de abajo contra los de arriba. Aunque muchos populismos usan también la concepción, digamos, horizontal o territorial de estar dentro o fuera de la comunidad política. Claro, el outsider interior no es el único enemigo al que alude el populismo, también se refiere con frecuencia al outsider exterior, ¿no? El imperialismo americano es un clásico del populismo latinoamericano, pero la Unión Europea también lo es en el caso de los populismos de nuestro continente. E incluso también los refugiados, que aspiran a invadir, ¿no?, nuestras sociedades, o los inmigrantes también. Y el lenguaje simplista o incorrecto, que puede estudiarse como un rasgo estilístico del populismo, que es un lenguaje que rompe con los códigos establecidos, puede entenderse como una expresión de ese antagonismo entre pueblo y élite. Es decir, nosotros, populistas, que el populista rara vez se define a sí mismo como tal, salvo las tradiciones quizá más presidencialistas, no hablamos como la élite, no hablamos como los políticos profesionales, decimos las cosas de otra manera, decimos las cosas con claridad y sin rodeos. Es eso que la difunta Margaret Canavan definió como el estilo tabloide, ¿no? Y Moffitt describe como los malos modales, ¿no? El líder populista no guarda las formas, por así decirlo, y de esta manera, insisto, simboliza su exterioridad o presunta exterioridad, ¿no? En el caso de un Donald Trump, un Berlusconi, bueno, pues es un tipo de exterioridad que, no obstante, difícilmente puede concebirse como una proveniencia popular. Bien, esto es interesante subrayar que los populistas no se oponen necesariamente a la adaptación de las instituciones como instrumento para realizar sus fines. Es decir, durante mucho tiempo hemos considerado que el populismo era una práctica política, una lógica, una ideología, como queramos llamarla, oposicional, digamos, y que lo que tenía de interesante era aquello que hacía para llegar al poder. Pero una vez llegaban al poder, bueno, pues fracasaban quizá por no poder realizar sus promesas o se adaptaban al estilo político ordinario. Pero en realidad, lo que nos estamos dando cuenta es que el populista o aquellos que adoptan prácticas populistas abusan de las instituciones estatales y propenden a la corrupción y el clientelismo, dando forma a las instituciones de acuerdo con sus intereses. Aquí tenemos este concepto tan interesante de Blocker del constitucionalismo populista, ¿no? Un constitucionalismo populista que seguramente puede relacionarse con ese concepto que en los últimos años hemos usado de la democracia iliberal, es decir, de, bueno, pues digamos, la atenuación o debilitamiento de los componentes liberales de la democracia en presunto beneficio de sus componentes democráticos. Creo que esta es una dimensión importante del populismo que quizá no se ha estudiado tanto hasta ahora por quizá falta de ejemplos prácticos, pero que debe ser debidamente atendida. Bien, luego tenemos la interpretación moralista de los actores políticos. Y el hecho de que el populismo está asociado a una interpretación, bueno, normativa o moral del pueblo, por oposición a una de índole empírica sociológica, ¿no? Ya lo decía de alguna manera Kelsen, decía que el pueblo de las propias constituciones liberales es una ficción jurídica porque el pueblo de la realidad sociológica es necesariamente heterogéneo y diverso, cosa que lógicamente no le sirve al populismo. Los populistas se consideran miembros de una comunidad moral y defienden a la gente, en un sentido, como digo, ligado a la tradición popular. Es decir, es el pueblo auténtico frente a los farsantes que ocupan el poder o el establishment. Y la mayoría de los movimientos populistas expresan, al menos en la oposición, la necesidad de una regeneración moral. Por tanto, quien compite con los populistas es considerado un enemigo del pueblo. Luego tenemos la idea de la construcción idealizada de la sociedad, que supone la concepción ahistórica y antipluralista de la sociedad, a la que se dibuja como poseedora de una identidad colectiva homogénea que hay que sacar a la luz para presentar a ese pueblo como, insisto, ese pueblo auténtico que ha sido traicionado por las élites. Es esta idea del Heimat alemán, de la Heartland, los anglosajones,
que, bueno, conecta de alguna manera para algunos autores con esa idea de la comunidad imaginada de Anderson. Pero, realmente, como he dicho antes, la comunidad del populismo no tiene por qué basarse necesariamente en la nación, aunque pueda ser un aliado útil para ese fin. Bien. Bueno, esto es un poco insistir en lo mismo, voy a acelerar para que José Javier Olivas tenga el tiempo necesario. Luego tenemos una cuarta dimensión del populismo, sería la soberanía popular ilimitada, que es un ideal, lógicamente rara vez se lleva a la práctica, que ocupa una posición central en el populismo. El populismo, digamos, que lo que dice es que quiere acabar con el gobierno rapaz del establishment para sustituirlo por el gobierno directo del pueblo. En ese sentido, claro, esto explica buena parte de la fuerza persuasiva del populismo, porque el populismo utiliza la ideología de la democracia, es decir, esa sencilla idea según la cual el pueblo se gobierna a sí mismo, para desacreditar a sus rivales y ganar apoyo popular. Se supone que eso debe llevarse a la práctica a través de instrumentos como las consultas populares, los referéndums, o de manera más sencilla incluso, sacando a la gente a la calle a la manera plebiscitaria. Y esta concepción, que puede quizás remontarse a Rousseau, por ejemplo, pues nos habla de una voluntad popular que no debería conocer límites. Por supuesto, la querencia por la democracia directa, esto sería interesante, se relaciona también con la dicotomización y simplificación populista de la realidad sociopolítica, que lleva a decir que el populismo es, bueno, presentar soluciones simples para problemas complejos. Es una definición un poco, bueno, pues para la lucha política puede valernos, pero habría que preguntarse qué partido de la democracia de masas no presenta soluciones simples para problemas complejos. No es precisamente un rasgo excluyente del populismo. Y finalmente, en lo que quizá tampoco sea un rasgo excluyente del populismo, pero parece una dimensión asociada al mismo, está la idea de la dependencia del liderazgo carismático, que puede entenderse incluso con la ayuda de la psicología política como aquella figura que, digamos, los seguidores del populismo invisten con cualidades que en principio son predicadas del pueblo. Y de manera muy significativa, a menudo el nombre de un movimiento se asocia al líder, ¿no? Tenemos el puyadismo francés, el peronismo argentino o el chavismo venezolano. Es decir, que el líder tiene que encarnar la voluntad popular, aunque verdaderamente encontramos la práctica, el liderazgo populista es muy heterogéneo. Hay líderes de muchos tipos distintos, aunque en la mayor parte de ellos existe esa vocación de presentarse como outsider regenerador de la vida pública. Hay autores, está bien subrayarlo, como he dicho antes, para los que el liderazgo carismático es un elemento facilitador del populismo y no un elemento necesario del mismo. Nosotros hemos optado por considerarlo como una dimensión que tiene que estar presente para su estudio. Y muy bien, lamento el apresuramiento, pero queremos decir muchas cosas esta mañana y con esto termino y doy la palabra a mi compañero y amigo José Javier Olivas. Dejo de compartir, por tanto, mi pantalla. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias al centro y a los profesores Manuel, Tristán y a mi compañero Manuel también. No sé si ahora me estáis viendo ya. ¿Se me está escuchando? Se te oye y se te ve, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces yo me voy a compartir la pantalla, a ver si esto funciona, que aquí son las... Un momentito. A ver si ya... Un segundo. Se ve ya, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir que yo voy a ir a un ritmo un poquito más rápido todavía que mi compañero, porque hay muchísimas cosas que mostraros de lo que estamos haciendo y de cómo pensamos que hay que estudiar el populismo. Así que tengo muchísimas diapositivas, no os asustéis, no voy a cubrirlas todas, pero sí que tengo esta diapositiva pensando luego en el debate, que si surgen preguntas os puedo enseñar ilustraciones de cómo hacemos las cosas o de la lógica que hemos seguido, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas, yo paso muy rápidamente, a ver un momento, si me deja esto. Es que no me está dejando, a ver, esa es la diapositiva, un segundito.
No, ahora, vale. Bueno. Los retos del populismo ya lo ha explicado Manuel, así que no veis sobre ellos. Los problemas que tenemos con la discrepancia ontológica, que verdaderamente hacen que uno tome una decisión sobre qué está midiendo específico, sobre las definiciones, porque siempre hace falta tener en cuenta cuáles son los requisitos, cuáles son los atributos básicos del término populismo. Y claro está, el problema es que si el término populismo no está claramente definido o existe alguna discrepancia en qué es lo más importante del populismo, se puede llegar a convertir en un término que significa todo y nada. Y eso desde el punto de vista analítico y comparativo dificulta mucho el trabajo. Por supuesto está el problema que también ha aludido Manuel sobre si el populismo es un grado o es un tema de naturaleza, ¿no? ¿Existen los populistas y los no populistas? ¿O todos los partidos líderes tienen un cierto grado de populismo? Y eso es una cosa que es también muy relevante desde el punto de vista de cómo se analiza, no solo estadísticamente, sino también a quién seguimos y cómo enfocamos los estudios. Tradicionalmente, el estudio de populismo se basó en seleccionar un caso de un partido que considerábamos populista o de un líder que considerábamos populista y estudiar su trayectoria y su éxito político. Entonces, en realidad no se estaba tanto estudiando el populismo en sí o sus dimensiones, sino se estaba estudiando a un cierto número de actores políticos a los que le habíamos puesto esa etiqueta de populista. Lo que ha llegado también a significar un poco un problema a nivel de progresión de la comprensión de lo que es el populismo, ¿vale? Porque estaban los estudios mucho más justificados por el caso que por el interés en el constructo que es el populismo, ¿vale? También existe la realidad que si consideramos el populismo con una naturaleza dicotómica, podemos encontrar casos como en el Reino Unido, ¿no? Donde hay partidos como el conservador, hay momentos que actúan como populista, como con el liderazgo de Boris Johnson, y momentos en los que no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos o no estudiamos este partido? Es decir, también existen facciones y evolución en el tiempo. O sea, que eso son cosas que hay que tener en cuenta. Aquí simplemente, este gráfico no, simplemente es para ver, son estudios que muestran diferentes grados de populismo en diferentes partidos, ¿no? Con diferentes dimensiones. Y otra cosa también que es muy importante tener en cuenta es las variedades del populismo. No existe un solo populismo, sino que existe una gran variedad de líderes populistas, de partidos populistas, tanto a la izquierda como a la derecha. Y muchos de ellos ni siquiera tienen una afinidad con el eje izquierda-derecha, sino que pueden tener una actitud ambigua, ¿vale? Entonces, eso también es importante desde el punto de vista de ir más allá de la caricaturización o de la etiqueta dicotómica, ¿no? Populista, porque, claro, estamos cometiendo el error de meter en el mismo saco perfiles diferentes, con diferentes estrategias, diferentes lógicas de articulación, por lo menos de ciertos temas a nivel de política, de comunicación, etcétera, ¿vale? Otra cosa que es importante es, si una vez decidimos estudiar el populismo, es el nivel de la definición. Si vamos a buscar una definición que sea muy multidimensional o una definición que sea minimalista o mínima, ¿no? Que es una cosa que se ha estado haciendo mucho, sobre todo en la escuela de estudio de populismo ideacional, ¿no? Se ha intentado dar prioridad a la comparabilidad sobre la profundidad, ¿no? Esto es una cosa típica en ciencias sociales, que intentamos más saber la comprensión de un caso en específico o intentar establecer conexiones con casos en diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy, una parte de la literatura se enfocó mucho en un solo caso o en estudiar casos independientes y otra parte de la literatura en hacer comparativas lo más amplias posible, lo que significaba que había que limitar el número de atributos para que las bases de datos fueran comparables, ¿vale? Entonces, esto es un tema que hay que transitar entre los dos. Nosotros estamos intentando un poco mantener una estructura multidimensional, pero también siempre teniendo en cuenta una lógica comparada, ¿vale? Nuestro proyecto es, en esencia, un proyecto comparado. Aquí simplemente muestro un poco la idea de para nosotros lo que es el populismo es se podría ser un constructo latente, ¿no? Como ha dicho Manuel, raramente se dice yo soy un populista, entonces son actitudes que emergen o que están de una forma latente en las personas y en la comunicación y que se constituyen por una serie de atributos o dimensiones, ¿no? Manuel nos ha explicado 5 de ellas y esas dimensiones tienen a su vez una subdimensión y atributos. Otro problema es, como también ha
ha sugerido Manuel, es la disociación entre populismo y nacionalismo, populismo y autoritarismo, demagogia, fascismo, socialismo. Entonces son cosas que también tenemos que tener en cuenta, para lo cual es muy importante ir más allá de la superficie y excavar un poquito más a nivel de conocimiento y a profundizar, ¿no? Y ver qué matices pueden tener a nivel de diferentes dimensiones políticas estos diferentes grupos políticos y personajes, ¿no? Y luego, finalmente, la oferta o la demanda populista. Mucha gente se centró históricamente en la oferta populista y cada vez, en los últimos años, hay más estudios que se centran en la demanda populista, ¿vale? Nosotros vamos a mirar los dos, porque también creemos que es muy importante y es algo que un poco en la literatura se dejó un poco de lado, que es estudiar la conexión, la congruencia entre estos dos tipos de populismo, ¿no? Los líderes políticos populistas adoptan un estilo populista porque lo requiere el pueblo, porque conecta un poco con los intereses, la inquietud, la percepción del mundo, del pueblo, o es al revés, ¿no? Es la gente que se deja influir por los líderes populistas y cambian la forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces son cuestiones muy interesantes, ¿no? A las que queremos aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Entonces, bueno, unos objetivos generales del proyecto, como ya estoy comentando, es comprender más en profundidad la naturaleza y el grado de los diferentes populismos en Andalucía, tanto a nivel de oferta y demanda, y, si es posible, establecer diferentes categorías o diferentes, delimitar de alguna forma diferentes tipos de populismo, ¿no? que podemos encontrar en nuestra región. Otra cosa muy importante para nuestro proyecto es la contribución metodológica. Nosotros queremos también introducir nuevos instrumentos, por ejemplo, las encuestas, que estamos creando una escala de populismo que esperamos que en el futuro se puedan introducir en los barómetros de opinión pública de Andalucía o de España o de otros países también, y también métodos multidisciplinares de análisis, de análisis de textos, de análisis de comunicaciones en redes sociales, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, crear una base de datos que luego pueda ser explotada no solo por los miembros del equipo, sino también por otros investigadores que estén interesados y a ser posible, con el tiempo, que se expanda esta base de datos, ¿no? Entonces, este proyecto tiene un poco una parte experimental, ¿no? No estamos simplemente reproduciendo métodos que han utilizado otros investigadores, sino que estamos generando, funcionando y creando nuevos métodos que en el proyecto que esperamos sirvan no solo para Andalucía, pero otros países también. Ahora voy a ir un poco rápido porque creo que no hay mucho tiempo. Voy a mirar un momento. A nivel de la demanda populista, ¿qué es lo que se mide normalmente? Pues, bueno, la demanda populista lo que intentamos capturar es las actitudes y las creencias, el sentimiento entre la ciudadanía, el votante, ¿vale? Normalmente, la literatura que se enfoca en esto lo que hace es estudiar encuestas de opinión. Son encuestas de opinión donde se suele exponer al ciudadano, a la persona, con frases, con preguntas, y se le suele pedir cuál es el nivel de acuerdo o desacuerdo con esto, ¿no? Nosotros hemos hecho eso también. En nuestro caso, hemos implementado una encuesta telefónica, que son las encuestas de mayor calidad, a 1.600 personas, 800 de ellas en Andalucía y 800 en Cataluña. Hemos decidido también tomar el caso de Cataluña porque pensábamos que es importante, de alguna forma, tener una referencia para saber si el nivel de populismo en Andalucía es alto o bajo, pues comparado con otro sitio, ¿no? Entonces nosotros asumimos que en Cataluña, a día de hoy, con la situación política en la que estamos, podría ser un caso bueno de contraste con el caso de Andalucía. Y además eso también permitirá de alguna forma visibilizar más los resultados de nuestro proyecto, porque también hará interesar a otros investigadores que estudian nacionalismo, que estudian el separatismo, que estudian la centralización, nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace normalmente en estas encuestas? Nosotros hemos hecho una encuesta muy ambiciosa porque hemos incluido más de 100 ítems. Ítems son preguntas variables. Y hemos metido dentro de esta encuesta la escala más popular, que es la escala de Ackermann, Moody y Zaslow, que es la escala que más se usa. Pero nosotros en paralelo hemos desarrollado una escala propia. ¿Por qué? Porque la escala de Ackermann, a pesar de ser la más extendida, tiene grandes problemas y se
se ha descubierto con muchas investigaciones que no se traslada muy bien de un contexto a otro. Entonces, nuestra idea es acabar de testar una nueva escala con más ítems, basada o creada de una forma inductiva en estas 5 dimensiones que ha explicado Manuel, y que luego, tras un piloto que realizamos en Córdoba, otro en el Reino Unido y muchas reuniones con expertos, hemos estado reduciendo la lista de ítems y ahora con este proyecto de Andalucía esperamos acabar ya teniendo una lista definitiva de preguntas para definir el populismo, ¿vale? También hemos incluido escala de psicología y muchas preguntas relacionadas al constructo. Ahora voy a pasar simplemente a algunos de los temas, no me voy a parar mucho. Una de las cosas que vamos a que no he comentado antes, que nosotros no solo medimos el populismo, sino el antipopulismo también, ¿vale? El antipopulismo sería una concepción liberal o pluralista de la sociedad, ¿vale? Entonces nosotros, nuestras preguntas, algunas que intentan reflejar son actitudes populistas y otras actitudes pluralistas, ¿no? Es algo importante y normal también en el tipo de estudios de opinión. Vale, pues los ítems, aquí está la lista de ítems. Yo he dejado estas diapositivas por si alguien luego tiene interés para poder mirar las preguntas. Estas son las preguntas que nosotros hemos creado nuevas, que pensamos tienen una capacidad discriminatoria mayor que las de Ackermann y que, por lo tanto, pueden ser más interesantes a nivel analítico y que en el futuro reduciremos a una escala más pequeña, que seguramente sean 7, 8, 9 preguntas. La escala de Ackermann, de populismo también, escalas o preguntas de escalas de teorías conspirativas, que pensamos que pueden ser relevantes, escalas sobre radicalización y violencia, por ejemplo, el trabajo de Manuel Moyano, que es uno de los miembros del equipo, escalas sobre narcisismo colectivo, escalas o preguntas sobre frontera, inmigración, prejuicio y nativismo en las 2 regiones, sobre una percepción de la política, las instituciones en España, y variables sociodemográficas más normales sobre partidos que se votan, profesión, educación y todo eso, ¿vale? Entonces, esta es la parte del estudio de la demanda, ¿vale? Nosotros un análisis estadístico, ya estamos haciendo algunos, sobre los pilotos, no sobre la muestra todavía, porque no tenemos los datos de Andalucía y Cataluña, una serie de estudios estadísticos, y nos servirá para realizar una comparación con Cataluña, y luego analizaremos fuentes cualitativas, informes, otra literatura académica, para de alguna forma triangular lo que hemos encontrado, ¿vale? Y ahora, por último, ya nos movemos a lo que es la oferta populista. Aquí el objetivo es un poco ver más el discurso, las actitudes de los partidos, los líderes o la comunicación. Y en este caso, normalmente lo que se suele hacer son análisis de contenido, de discursos, de entrevistas, de textos, etc. Nosotros intentamos, como una parte del proyecto, es innovar. Lo que estamos haciendo es, vamos a hacerlo basado, más que en programas políticos, lo vamos a hacer basado en el análisis de los tweets de 200 cuentas oficiales. Hemos analizado, bueno, hemos recopilado, todavía no está analizado, más de 120.000 tweets de estos partidos, y aquí en el caso la comparación la vamos a hacer entre el partido en su sección andaluza y el partido a nivel de España, ¿no? Que nos va a servir un poco para comparar si existen divergencias o discrepancias a nivel de populismo entre los líderes o los partidos políticos españoles y andaluces, ¿vale? Hemos tomado, porque pensábamos, y así nos invitaron en el centro, ¿no?, que el contexto del coronavirus era algo muy importante a estudiar a nivel de populismo, sobre todo porque sabemos que los populistas no solo se aprovechan de la crisis, sino que los populistas intentan de alguna forma manipular, instrumentalizar o perpetuar las crisis para su beneficio personal o beneficio partidista. Entonces, tomamos el periodo que empezaba cuando se tomaron las nuevas medidas el año pasado sobre COVID y que fueron muy debatidas en Andalucía, y entonces tomamos 3 meses, ¿vale? Los análisis que hacemos muy rápidamente, vamos a hacer análisis de trigramas, que es ver cómo tres palabras se concatenan, porque esto sirve muy bien para saber cuáles son los temas más importantes, ¿no?, en los partidos. Algunos partidos son populistas, otros partidos no son populistas, pero nos permite ver un poco hasta qué punto las principales preocupaciones son compartidas o no, ¿vale? Otra cosa que es un análisis semántico latente, que esto es una cosa que se hace con algoritmos complejos, lo que hace es, de una forma automatizada, extraer los temas, ya no son solo las palabras, sino los temas de significado, y asociarlos y ver las distancias que existen entre uno y otro. Esto se hace vectorizando conceptos. Y bueno, aquí esto es un gráfico, no tienen ustedes que verlo, pero vamos, simplemente asociaciones de conceptos, ¿vale?
cosa que vamos a hacer es análisis de sentimiento básico. El análisis de sentimiento básico se usa una especie de diccionario que existe de sentimiento, legal, y se va a aplicar a los tweets que hemos sacado. Análisis y conversación, extracción, vemos si hay microforos, conversaciones entre los actores, los 200 actores que hemos estudiado. Y luego, desde el punto de vista más un poco del análisis semántico, basándonos en el trabajo de la catedrática Encarna, Hidalgo Tenorio, ¿no?, que es compañera de nuestro proyecto también, vamos a hacer un estudio de lenguaje evaluativo, ¿no? Y es un poco basado en la lógica de que las emociones que se reflejan en los tweets, de alguna forma, son también una expresión de opiniones y viceversa, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver hasta qué punto medir la emoción que se transmite en los tweets y de ahí intentar de alguna forma extrapolar opiniones políticas. Igualmente vamos a hacer análisis y discurso crítico, ¿no?, que es un poco ver, basado en la lógica constructivista de decir, bueno, el lenguaje no es solamente un elemento de comunicación, es un elemento también de construcción de la realidad, ¿no?, de las percepciones y de las opiniones, ¿vale? Y entonces, aquí se combina el análisis micro, que es el análisis en este caso de los textos, con un análisis macro de las tendencias desde el punto de vista de opinión en ese momento, el contexto ideológico, el contexto político, ¿no?, del momento del coronavirus, etcétera. Y finalmente también análisis de metáforas populistas, análisis de falacias y análisis de los topoi, ¿no?, los lugares comunes populistas, que son los más frecuentes, ¿no? Y ya en conclusión, pues bueno, el populismo es un concepto multidimensional, un constructo latente, que es muy difícil de capturar de una forma teórica y empírica, por todo lo que hemos dicho antes, pero que se puede capturar. Y creo que se está haciendo progreso estos últimos años y nosotros pensamos que estamos contribuyendo a ello. Dependiendo del aspecto que nos interese estudiar, se utilizan herramientas muy, muy diferentes. Desde algoritmos hasta estudios cuantitativos o cualitativos de discurso, estadística, análisis estadística de encuestas. Entonces, es importante, yo creo que otros proyectos sigan nuestra línea de investigación y se constituyan equipos multidisciplinares, ¿no?, incluyendo psicólogos, incluyendo ingenieros, expertos en lingüística, etcétera. No solo el politólogo, no solo el sociólogo tradicional, ¿vale? Y decir que eso, que nosotros no estamos, nuestra idea no es poner etiquetas, no es decir este partido es populista o no, sino más bien comprender qué es el populismo y en qué se basa y en entender los grados de populismo y qué partidos se basan en ciertas dimensiones de populismo más que en otras, ¿vale? Y bueno, y decir simplemente que existe mucho margen todavía de progreso, ¿no?, en esta área de estudio y que, bueno, que estamos abiertos a vuestras preguntas. Tengo muchísimas diapositivas para poder responder quizá alguna de las dudas que os surjan y nada. Y aquí tengo mis datos por si alguien me quiere contactar después, luego lo pasaré y si quiere que le mande literatura o hablemos de cosas más específicas, encantado, ¿vale? Venga, pues voy a aquí final presentación, a ver si esto... Ya tendré que dejar de compartir. A ver, ¿dónde va? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Arias y a José Javier Olivas por esta presentación y bueno, por el esfuerzo que han hecho de síntesis para intentar condensar, pues bueno, no solo la complejidad de todo lo que pretenden llevar a cabo, sino para en este caso ya acercarnos, ¿no?, a cómo han plasmado un poco todos esos dilemas que tenían a la hora de iniciar la investigación y que, bueno, que ya se está concretando, ¿no?, en la obtención de datos que van a permitir avanzar en el proyecto. Como se ha comentado al inicio y también en el chat, pues ahora está previsto un coloquio en el cual pues pueden, en este caso, tomar parte los asistentes al webinar y basta simplemente con que escriban en el chat las cuestiones que yo me encargaré de trasladar a nuestros ponentes. Mientras que van llegando esas preguntas, que por ahora no hay ninguna, yo sé que voy a aprovechar mi posición como moderador pues para lanzar ya alguna cuestión a los ponentes. Y bueno, son dos cosas las que se me ocurren, ¿no? Una de ellas es precisamente que bueno, uno de los valores de este proyecto de investigación es esa perspectiva comparada, ¿no?, de poner en relación los datos obtenidos en un entorno geográfico como es la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual va dirigida el proyecto, pero en este caso estableciendo ese marco de comparación con Cataluña. Y bueno, como ya se ha planteado en las intervenciones,
está claro que investigar el populismo pues exige también adaptar la estrategia de investigación al entorno hacia el cual se va a indagar, ¿no? Y mi primera pregunta es si, por un lado, yo creo que está justificado que sea Cataluña el lugar donde se plantea esa comparación, ¿no? Pero si se hubiese optado por establecer la comparación con otra comunidad autónoma de España, donde no se da, por ejemplo, esas particularidades, ¿no?, de un sistema de partido nacionalista, etcétera. En este caso, el cuestionario hubiese sido distinto o, por ejemplo, pensamos que la comparación se hubiese efectuado con Madrid, ¿no? ¿Hubiese realmente alterado eso la investigación o, en este caso, más o menos lo básico se hubiese mantenido, ¿no? Y luego la segunda pregunta, y digo que lanzo también para cualquiera de los dos que quiera recoger el guante, tiene que ver con lo que comentabais de la diferencia entre las demandas y las ofertas populistas, ¿no? Y sobre todo mi pregunta es trasladar esa pregunta eterna del huevo y la gallina, ¿no? ¿Realmente los partidos con planteamientos populistas surgen tratando de captar una base existente, ¿no?, de votantes, pues realmente donde ya están implantadas esas actitudes y por lo tanto lo que se trata es de capturar ese voto? O en este caso son los partidos de arriba abajo los que empiezan a introducir estos planteamientos populistas en el electorado y es un proceso más progresivo, pero que va transformando la propia realidad que esos partidos han modificado en el sentido populista, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos cuestiones que yo os planteo y, bueno, mientras tanto espero a ver si los asistentes al webinar pues nos hacen llegar sus cuestiones. Gracias. Bueno, pues puedo empezar yo, y era José también tendrá cosas que decir muy brevemente. Yo creo que el estudio habría tenido un aspecto muy parecido. De hecho, la idea de preguntar en Cataluña, además de en Andalucía, es una idea sobrevenida, cuando nos damos cuenta de que los datos de Andalucía desnudos, por sí solos, quizá pues, pueden ser difíciles de interpretar al no tener un término de comparación. De tal manera que lo que hemos hecho ha sido, en todo caso, adaptar algunas preguntas a la realidad social catalana, porque no tenía sentido quizá, ¿no?, preguntar exactamente lo mismo para algunas cosas en Andalucía que en Cataluña. Pero en el resto de los ítems es exactamente igual, ¿no? Y habría sido igual en cualquier otro sitio. También, bueno, pues no estaría de más reconocer que junto con el que esperamos encontrar más populismo en Cataluña, nos parece que hacer esa comparación puede atraer quizá más atención al proyecto y a los resultados del proyecto, ¿no? Si dices, comparo Andalucía con Galicia, pues bueno, pero Cataluña internacionalmente es un caso interesante y, por tanto, utilizar ese término de comparación puede ser beneficioso para recabar la atención de investigadores que trabajan pues, en el resto del mundo en relación con el tema del populismo. Luego, claro, la segunda pregunta me parece apasionante realmente, la cuestión de cómo se relacionan entre sí demanda y oferta. Bueno, yo en particular creo que el populismo es un fenómeno más de demanda más de oferta que de demanda. Me parece que más de arriba a abajo. Y creo que precisamente, aunque no sea populista, el caso catalán nos sugiere algo parecido, ¿no? Es decir, que la vocación separatista en los ciudadanos se activa cuando los partidos políticos catalanes y nacionalistas realizan su giro soberanista. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber algo ahí latente para que esa activación, que tiene carácter performativo, porque como bien señalas, va transformando la realidad a la que los partidos se dirigen o sobre la que los partidos operan, pueda funcionar, ¿no? No todo funciona, no toda activación es posible, potencialmente hablando. Y en este sentido yo creo que es muy importante, y aquí hablo más como teórico político, quizá como analista empírico, porque a ver qué resultados ofrece nuestro estudio de las actitudes latentes populistas entre los ciudadanos, esta idea de la ideología de la democracia, ¿no? Que no es original mía, no recuerdo que varios autores lo han señalado, pero a mí me parece evidente que parte de la legitimación del populista estriba precisamente en invocar un ideal democrático que es simplificador, porque la democracia liberal constitucional, digamos, en modo alguno puede definirse simplemente como el gobierno directo del pueblo, pero que sí que creo que sirve para legitimar a la democracia, a ojos de los ciudadanos. Es que es un lenguaje directo, sencillo y claro que cualquiera puede comprender, especialmente cuando experimenta un malestar particular. Y bueno, ¿quién de nosotros no podría experimentar un malestar particular si se pusiera a ello, ¿no? Realmente hay muchas razones para el descontento si somos exigentes, ¿no?, con la realidad de nuestro país. Entonces, claro, decir, yo hablo en nombre de aquello que la democracia
se os ha prometido que es, pero en la práctica no es, tiene mucha potencia performativa, ¿no? Me parece a mí que ese es el elemento clave para vincular quizá la oferta y la demanda y explicar el éxito, que no se da siempre ni siempre en la misma medida, de los partidos populistas. No sé si José puede abundar en esto, supongo que sí. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo también con Manuel. A nivel de la encuesta, sí que es verdad que está los temas, muchas de las preguntas, cuando lo estuvimos decidiendo, un proceso largo, ¿no? Pues teníamos una lista de, no sé, cerca de 300 preguntas y muchas revisiones, reuniones. Cuando las teníamos ya, se las habíamos dado incluso a la empresa, ¿no? Que está pasando los cuestionarios. Volvimos a hacer una reedición, ¿no? Y yo me ayudaron también un profesor de Andrés Santana, también de la Autónoma de Madrid, a dar la última revisión. Sí que es verdad que personalizamos muchas preguntas, que incluso el cuestionario se administra en los dos idiomas, en catalán y en español, el entrevistado decide. Pero yo creo que a nivel general, aparte de unas cuantas cosas, se podría hacer en cualquier comunidad autónoma. De hecho, el espíritu de este estudio es generar unos instrumentos, unos ítems, unas preguntas que se puedan aplicar fuera del contexto español también. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las cosas las hemos hecho pensando desde un punto de vista comparativo y con la esperanza de que en algún momento tanto los estudios de centros de estudios de opinión de Cataluña, como Andalucía, como otras regiones, incluyan algunas de las preguntas que nosotros estamos testando, que estamos probando y que queremos demostrar la validez empírica y lo interesantes que son desde el punto de vista analítico, ¿vale? Madrid se podía haber hecho perfectamente, de hecho, sería un caso interesante, como cualquier otra región, Valencia, cualquier otra región, creo que no habría problema. Luego, respecto a la oferta y la demanda, bueno, aquí surge el tema, claro, son, como se dice, se constituyen mutuamente, ¿no? La demanda y la oferta, normalmente, también un poco como pasa en la economía. Pero sí que es cierto que yo también veo que a menudo los políticos populistas lo que intentan es generar una necesidad, ¿vale? Entonces, un poco como pasa en la economía, ¿no? El marketing, tú tienes un producto y lo introduces. Es verdad que puede haber una demanda latente por ese producto, pero esa demanda latente hay que activarla, ¿vale? Entonces, el proceso es parecido. Yo puedo hablar de la experiencia que tengo precisamente en el caso de Brexit, porque yo he hecho un estudio sobre Brexit y en este caso, en concreto, lo que nos hemos encontrado es que es verdad que había una serie de discursos top-down, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? De la campaña del Brexit, pero sí que es verdad también que de alguna forma lo que se hacían con estos discursos era activar causas de agravio, descontento, de enfado de las poblaciones, ¿no? Entonces nosotros estudiamos a nivel local diferentes zonas del Reino Unido, ¿no? Y porque los resultados eran muy dispares, ¿no? En diferentes zonas del Reino Unido se obtenían resultados de euroscepticismo completamente diferentes. Y es una cosa que decía, bueno, ¿y por qué en diferentes partes de Inglaterra se vota de esa forma tan dispar? Y nos dimos cuenta que en gran parte se debía a que sí existía una serie de problemas estructurales, de infraestructura, de geográficos incluso, ¿no? De zonas de aislamiento, zonas de antiguas industrias que se habían venido abajo, de minería, etcétera. Y eso fueron, de alguna forma, eso fueron el buen caldo de cultivo sobre el cual trabajaron los líderes populistas para, primero, vender un desencanto, una sensación de sazón, de falta de confianza a los políticos, y luego ellos proponer medidas radicales que se suponían iban a devolver no sé, la soberanía perdida o a devolver no sé, el orgullo del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que la dinámica es constante, ¿no? Se retroalimentan, pero sí que es verdad que normalmente si no existe ¿cómo se dice? Un political entrepreneur, alguien que aproveche o que vea la oportunidad, puede haber países donde no existan, no surjan estos movimientos.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra respuesta y bueno, ya están llegando las primeras preguntas en el chat. Tenemos una primera que escribe Belén Fernández, que bueno, felicita a los dos ponentes por las presentaciones y la pregunta va dirigida a Manuel Arias y comenta que antes había mencionado que la dependencia del liderazgo carismático puede considerarse un elemento facilitador, pero no necesario del populismo. La pregunta sería, ¿cuáles consideráis que son los elementos necesarios para definir a un actor o un mensaje como populista? Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta y por la atención a la exposición que hemos hecho. Bueno, el tema del liderazgo carismático me parece muy interesante. Yo estoy indeciso, ya lo he sugerido antes de alguna manera, ¿no? Pues por una parte, desde luego, cuando hablamos del líder carismático, no hablamos de un rasgo exclusivo del populismo, mucho menos hoy en día, ¿no? En que la personalización, bueno, pues se ha intensificado, ¿no?, en la vida de los partidos y hay que preguntarse acerca de la general dependencia de los partidos respecto de los liderazgos que pueden considerarse carismáticos o quizás sencillamente ganadores. Hay una verticalización en los partidos que me parece evidente y que tiene que ver, por supuesto, con la medialización de la democracia y la construcción de los personajes políticos, etc. Y por tanto, desde ese punto de vista, quizá podríamos concebir la idea de que, bueno, el liderazgo carismático no es un rasgo, ¿no?, específico del populismo. No obstante, y por otra parte, a mí me seduce también esta idea de que el líder populista tiene que encarnar el conjunto de atributos que se predican del pueblo, ¿no?, de ese pueblo del populismo que es auténtico, que ha sido traicionado, que tiene afán de regeneración, etc. Y eso tiene que hacerlo el líder populista, forzosamente. Un líder construido a partir de estas nociones que he descrito antes, como los malos modales, el estilo tabloide, la vocación de exterioridad, el hecho de que uno se presenta con un aspecto distinto a los líderes, o con un discurso, ¿no?, luego distinto a los líderes establecidos, etc. Por lo tanto, digamos que ahí entiendo que hay buenas razones para considerar el liderazgo carismático, por una parte, como facilitador del populismo o como elemento necesario del populismo. Claro, por supuesto, la noción de carisma es una noción pues bastante resbaladiza, ¿no? Es muy difícil de decidir quién es exactamente un líder carismático y quién no lo es. Y quizá el liderazgo personalista sea una noción tal vez más rigurosa, ¿no? Claro, ¿cuáles son aquellos elementos, me pregunta Belén, que consideramos necesarios? Bueno, yo creo que cuando hablamos de las dimensiones del populismo, que he descrito en mi presentación, no sabría decir cuántas tienen que estar exactamente las ahí descritas, ¿no?, pero desde luego el populismo se caracteriza por el discurso anti-establishment en nombre del pueblo soberano. Ese discurso es también una práctica, y podemos entrar en detalle acerca de cómo el líder populista no solo dice, sino que también hace. Y el líder populista, desde luego, realiza una interpretación moralizante o moralista de ese antagonismo entre el pueblo y el establishment. Si eso no está, me parece que difícilmente podemos hablar de populismo, aunque eso a su vez puede estar de distintas maneras y la atención a esa heterogeneidad de la práctica es donde, digamos, el científico político tiene que, o el científico social, tiene que afilar su colmillo. No sé si José puede quizá abundar en esto también otra vez. Sí, sí, bueno, en parte nosotros también partimos de la premisa que no estamos hablando de... Nosotros no estamos intentando poner etiqueta de quién es populista y quién no. Nosotros estamos intentando mostrar grados de populismo y esos grados de populismo son basados en diferentes dimensiones. Entonces, nosotros no vamos a decir, no vamos a definir un umbral y decir, este es populista y este no. Entonces, para nosotros no existe ningún requisito imprescindible desde un punto de vista teórico, porque no existe ningún partido que sea puramente populista, ni no populista, ¿vale? Entonces, nosotros desde el punto de vista analítico, eso no es una preocupación grande. Desde el punto de vista luego de recabar datos, sí que es verdad que, como dice Manuel, normalmente es necesario encontrar tributos donde el populismo sea especial y sea diferente del nacionalismo o de otro tipo de ideología. Pues, obviamente, si tenemos un partido simplemente antiélite, pues eso sería antielitismo, no sería populismo, sería antielitismo, que es una dimensión
que puede ser una dimensión del populismo, ¿vale? Entonces, nosotros no estamos intentando analizar todas estas dimensiones y ver en qué grado son presentes. Yo preveo que es verdad que hay ciertos partidos considerados normalmente como populistas donde la dimensión de liderazgo no sea tan amplia, por lo menos desde el punto de vista de la oferta. Sin embargo, todavía lo que no hay muchos estudios es que la miren desde el punto de vista de la demanda. Es decir, hasta qué punto el ciudadano que vota a partidos populistas cree que es importante que haya un líder fuerte, que haya un líder con el que pueda contactar directamente, que se salte a los partidos, ¿no? Que tenga una relación que no esté mediada, que tenga capacidad de maniobrar sin tener que ceñirse a las normas o a las leyes o a las constituciones que estableció en teoría una élite, ¿vale? Entonces, eso es una cosa, por ejemplo, ahora ha empezado a hacerse el estudio, ¿no? Está haciendo Kefford, Berner y Moffitt lo han incluido ya como una variable, ¿no? Este tipo de actitudes en sus cuestionarios. Nosotros también, por supuesto, la incluimos y quedaría ver hasta qué punto aparece o no. Y desde luego, para mí, claramente, la moralidad es una de las cosas más importantes. La moralidad, en gran parte, es lo que llega a distinguir muchas veces del nacionalismo. Y también la lógica de la soberanía popular también, ¿no? Porque el nacionalismo tú puedes tener un antagonismo muy fuerte, puedes tener un líder nacionalista muy carismático, pero, sin embargo, un nacionalista puede tener una lógica de decir, bueno, yo no tengo que descalificar al otro país, simplemente yo sigo una lógica realista de relaciones internacionales o de empresarios. Yo miro por mis intereses primero. Entonces no necesita, aunque lo pueda hacer, descalificar moralmente al otro. Tampoco necesita un nacionalista tomar una actitud contra el sistema tan fuerte como puede ser un populista, ¿no? Un nacionalista no tiene por qué querer cambiar la Constitución, o un nacionalista tampoco tiene por qué querer que el ciudadano exprese su voluntad a través siempre de referéndums. La lógica es estudiar todas estas dimensiones sin tener que elegir una, porque si no podemos estar cayendo en el error de estar hablando de populismo cuando en realidad estamos hablando de antielitismo, o cuando en realidad estamos hablando de cesarismo, o cuando de una dimensión, ¿vale? Perdón que me he extendido, Belén, y muchísimas gracias por la pregunta. Muy bien, bueno, pues gracias por la respuesta. Y bueno, se han animado en este caso ya las preguntas en el chat. Como tenemos unas cuantas y bueno, ya se nos va acabando el tiempo para el coloquio, si os parece bien, os las planteo todas y nos respondéis de manera agrupada, intentando un poco sintetizar, ¿no? Tenemos una primera pregunta de Daniel Valdivia, que es un alumno del máster de Comunicación Política de la Pablo Olavide, que nos comenta que había hecho su TFM sobre el análisis sociometafórico del discurso de Santiago Abascal. Y en concreto la pregunta va dirigida a cómo valoráis el uso de metáforas y marcos y otro tipo de recursos para escapar a lo que podría ser la censura de los discursos que podrían ser considerados de odio, ¿no? Otra cuestión que también plantea es cómo pensáis que influye la idea de otredad con los recelos entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas en el populismo de España. Tenemos otra cuestión que plantea Luis Navarro, que es también profesor de la UPO, y la pregunta que plantea es cómo hacer para llevar los resultados de vuestra investigación a la ciudadanía y que resulte accesible, ¿no? Y cómo creéis que estos resultados pues, van a ser interpretados por parte de los medios de comunicación, con el riesgo de que pueden ser fácilmente manipulables, ¿no? Y por último, Rodrigo López nos pregunta, en este caso la pregunta dirigida a José Javier, que si consideras que el Brexit es un fracaso colectivo populista, ¿no? Y esas serían las cuestiones y bueno, pues espero que podáis abordarlas en el poco tiempo que nos queda. Muy bien, venga, empiezo yo por seguir con el orden que hemos establecido de manera espontánea. Bueno, yo creo que por supuesto, la pregunta del Brexit se la dejo desde luego a José, aunque en fin, la respuesta seguramente sea que sí, ¿no? Bueno, las preguntas tienen una conexión, curiosamente, ¿no? Porque cuando nos preguntamos cómo, por el uso de metáforas, esto que se ha llamado el whistleblowing, ¿no? El uso de metáforas que permiten la identificación de determinados discursos para aquellos que están de acuerdo con él, pero que en principio se escapan
de la explicitación de algo que podría ser considerado pues, discurso de odio o un discurso más o menos inaceptable en el marco de una opinión pública democrática. Eso diría que está de alguna manera conectado también con la pregunta acerca de la posibilidad de comunicar los resultados de este proyecto considerando que los medios pueden ser fáciles, digamos que pueden manipularse a través de los medios de comunicación. Porque en ambos casos estamos hablando de el modo en que se relacionan con el público, por una parte los actores políticos y por otra parte los periódicos, los medios de comunicación en general, haciéndolo a cada uno de ellos en función de una determinada estrategia, que puede ser política o puede ser de comunicación. Por supuesto, los medios de comunicación son idealmente actores más o menos neutrales, ¿no? Pero como sabemos, pues no son el espejo a lo largo del camino que decía Stendhal, ¿no? Que era la novela. Por supuesto, todos ellos incurren en determinados sesgos y presentan los asuntos de la manera en que les resulta más conveniente. Esto, digamos, no se puede evitar. Lo único que puede uno es tratar de tener una presencia pluralista, ¿no? Estar en el mayor número de medios posible y tratar también, en la medida de lo posible, de que lo que uno hace sea comunicado por un lenguaje científico, ¿no? Que refleje aquello que nosotros de manera científica está plasmado en los informes finales del proyecto. Pero quizá más importante que todo eso sea, no pensando yo, insisto, en que los medios de comunicación manipulan necesariamente, simplemente pues acentúan los asuntos de una manera o de otra. Digamos, uno puede acercarse a los ciudadanos siempre y cuando los ciudadanos tengan interés en acercarse a nosotros, ¿no? Es decir, que cuando se habla siempre de acercar la política o acercar el trabajo científico a los ciudadanos, hay que hacer un esfuerzo de transferencia, pero también necesitamos que haya un mínimo de interés por parte de los ciudadanos por aquello que hacemos. Y si ese interés existe, o entre aquellos que tengan ese interés, creo que será mucho más fácil hacer esa comunicación. Que por otra parte tampoco tiene por qué realizarse solamente a través de medios de comunicación, pues instituciones como el Centra ponen sus documentos a disposición de los ciudadanos interesados y eso quizá debería ser más que suficiente porque nosotros mismos nos esforzamos por hacer informes que tengan un tono divulgativo, además de hacer papers, etcétera, con un lenguaje, como digo, más científico. Cuando los partidos realizan el uso o utilizan metáforas o un determinado tipo de lenguaje para eludir esa censura que se refiere la pregunta, bueno, es un tema muy interesante porque tiene que ver ya con cómo el lenguaje populista es procesado en la competición partidista. Y ahí tenemos, y antes lo ha sugerido creo José Javier, que junto al lenguaje populista que no dice su nombre porque casi nadie quiere llamarse a sí mismo populista, salvo quizá como he dicho antes en la tradición pues norteamericana, ¿no? De la democracia presidencialista, hay otros que en cambio sí utilizan el populismo como enemigo, ¿no? Y la dimensión del antipopulismo es muy interesante como estrategia política. Y de la misma manera, el discurso de odio también puede ser utilizado como enemigo para recabar votos, ¿no? El miedo a pues, el colapso de la democracia puede ser utilizado igualmente con independencia de cuál sea la práctica que siga quien usa ese discurso para utilizar votos. Por lo cual es muy interesante porque aquí nos encontramos con dos niveles y no sé hasta qué punto hay estudios al respecto. Por una parte tenemos, y en los últimos años esto se ha acentuado mucho en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España con mucha claridad, una lucha política que se desarrolla en dos niveles. Por una parte tenemos el debate acerca de políticas concretas o propuestas políticas concretas en el interior del sistema democrático y por otra parte tenemos una competición en torno al eje democracia sí, democracia, no diría necesariamente democracia no, pero sí otra democracia es posible, ¿no? Y hay un cruce de acusaciones entre quienes quieren, cambiar la democracia de manera radical y quienes son acusados de acabar con la democracia, aunque ellos en ningún caso expliciten ese objetivo. Y son dos niveles distintos de impugnación del sistema o de transformación del sistema y por otra parte del debate en el interior del sistema, que claro, se combinan de manera muy peculiar, porque uno a menudo está negando la legitimidad del adversario para proponer políticas concretas porque se le supone una intención pues desbordadora o aniquiladora del sistema. Y todo eso requiere, lógicamente, análisis empíricos siempre y cuando seamos conscientes de esa distinción, ¿no? Eso es lo que yo diría al respecto. Bueno, pues yo también en línea con lo que dice Manuel. A ver, voy en orden. Primero era lo sobre lo de las metáforas, ¿no? Bueno, lo de las metáforas
aquí la experta es Encarna, que no sé si nos está viendo o no, pero bueno, ella es desde luego la persona que lleva tiempo trabajándolo y sí que es una cosa muy, muy importante y que yo, de hecho, en este estudio lo vamos a mirar a nivel de Twitter y vamos a ver hasta qué punto estas metáforas se reflejan de una forma constante. Entonces, cuando nosotros creemos el diccionario de términos a seguir, introduciremos metáforas. Yo en un estudio paralelo que he empezado hace no mucho tiempo con unos profesores de la Complutense de Madrid y de la UNED, que ellos hacen el código de algoritmos, lo que han hecho, han vectorizado todas las palabras del periódico El País y El Mundo entre el 2012 y el 2019, y estamos haciendo también análisis semántico latente, estamos haciendo este tipo de análisis, y una de las cosas que tuvimos al principio que hacer fue generar un diccionario de términos, y justo en ese diccionario de términos lo primero que fue meter las metáforas, ¿no? Empezamos a hablar del derecho a decidir, de la inmersión, de todo este tipo de cosas que suelen usarse, en este caso eran mirando un poco el tema de Cataluña, ¿no? Entonces, es fundamental. Yo creo que es algo fundamental y Encarna, su trabajo va por esa línea. Respecto a la otredad, bueno, la otredad es básica, ¿no? El othering, ¿no? Que se dice en Inglaterra, ¿no? Nosotros, es que justamente la mayoría de las preguntas, lo que intentábamos con las preguntas cuando estuvimos definiendo las preguntas para Andalucía y luego cuando definimos las preguntas para Cataluña, era crear preguntas donde, de alguna forma, intentásemos capturar esta lógica de inclusión-exclusión del populismo, ¿no? Porque precisamente lo que intentamos es ponerle pequeñas trampas, ¿no? De alguna forma al que responde para que se decante, es decir, estos son mi pueblo o no son mi pueblo, ¿no? Entonces, bueno, había preguntas, claro, ¿un andaluz en Cataluña es un inmigrante o no? ¿Un catalán en Andalucía es un inmigrante o no? ¿Te sientes, no sé, orgulloso de tu país? ¿O cuál es tu país? O ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas son claves para nosotros en el estudio. Y claro, esta otredad no solo es una otredad que se hace a nivel con fronteras políticas, ¿no? Existen también con fronteras emotivas y con fronteras de otro tipo, ¿no? Hoy en día cada vez más estamos viendo la política, fronteras identitarias que no corresponden ni siquiera a fronteras políticas imaginarias, ¿no? Ya no es ni siquiera regionales, sino que la otredad se puede constituir en base al género, se puede constituir en base a la ideología política, en base a muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, eso es clave. Cualquier persona que estudie el populismo es algo que es central. Y recomendaría mucho mirar un poco también el trabajo de la CLAU, ¿no? Porque aunque nosotros estemos haciendo un trabajo muy empírico, pero los fundamentos que tenemos también intentamos de alguna forma sintetizar también la enseñanza y los argumentos de toda esta escuela de Essex y de otra escuela de estudio de populismo, la gente que hace el estudio estratégico, como Weyland, etcétera, porque creo que aportan mucho y que existen bastantes más cosas en común de lo que los últimos años la evolución de la disciplina nos ha dejado ver, ¿no? Ha habido unos años donde estaba la gente que trabajaba ideacional, que hacían estudios comparativos con definiciones mínimas, con requisitos, y del otro lado estaba la gente que estaba haciendo estudios más teóricos o más estudios de caso, y que no se hablaban entre ellos y cada uno venía con una explicación diferente, pero hoy en día cada vez se ve que existe una sinergia fuerte, ¿no? Ayer leí un paper de Ratil y Castaño y Silva. Básicamente la conclusión es que el populismo surge por una crisis de representación, y eso es un poco donde empezaba la CLAU, donde Roberts, Panizza, mucha gente que vienen de otra ala, ¿no? De estudio, ¿no? Parece que nos estamos encontrando ahí, ¿vale? Y luego la pregunta sobre cómo se comunican, bueno, con cuidado e insistiendo, ¿no? No queda más que hacer pedagogía un poco. Manuel, que es una persona que tiene mucha exposición mediática, pues obviamente sus columnas, en sus interacciones con la gente, en las conferencias que da, pues me imagino que es una forma poco a poco de hacer, bueno, de reapropiarse, ¿no? De como se dice esto, ¿no? De contestar, ¿no? El significado de populismo, ¿no? De volver a intentar, de alguna forma, establecer unos criterios más formales o unos criterios, por lo menos, más explícitos, ¿no? No hace falta que sean formales, o sea, que no sean compartidos, pero por lo menos explícitos cuando alguien hable, que hable
que explique qué tipo de populismo está, a qué se está refiriendo, ¿vale? Que no sea solamente una etiqueta o un insulto. Y bueno, yo en mi parte, pues también cuando publico algo, pues normalmente lo que intento siempre es luego crear un blog post, que normalmente lo hago en inglés, pero alguna vez también lo he hecho en agenda pública, con un lenguaje un poco a mitad de camino, ¿no? Entre el lenguaje académico y el lenguaje más periodístico, ¿no? Para que pueda ser accesible a una audiencia que tenga cierto interés en el tema, ¿no? Y eso lo vamos a seguir haciendo, también a través de Twitter, a través de, bueno, de cada uno de nuestros contactos sociales, ¿no? Y del equipo, ¿no? Y ya por último, me parece que era, a ver, ¿cuál era lo último? Lo del Brexit, vale, perdón. Sí, el Brexit, de hecho, antes cuando comentó lo de Snyder y lo del sadopopulismo, pues claro, efectivamente, es algo que nosotros en los estudios que hemos publicado lo mostramos, era la voluntad de incluso dañarse a sí mismo para dar una lección, ¿no? No nos importaba perder económicamente, ¿no? Decían en esta zona, no, que en la entrevista y en los focus group que hacíamos era claro. Decían, bueno, nosotros vamos a sobrevivir, hemos pasado la Segunda Guerra Mundial, esto lo vamos a sobrevivir. Y dice, bueno, pero esto es malo económicamente para ustedes se dan cuenta. Y sí, incluso ya después de pasado la barrera, porque al principio había desinformación sobre el impacto económico, pero ya con el tiempo, nosotros ya en 2019, 2018 ya se sabía, ¿no? Que las consecuencias iban a ser claramente negativas, ¿no? Pero veías incluso directores de empresas que hablaban contigo y decían que ellos sabían que iban a perder dinero, pero no les importaba, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco que cómo surge un poco el Brexit y el populismo en general está relacionado a las emociones, ¿no? Que no es una decisión basada en cálculo racional o utilitarista, ¿no? O una concepción utilitarista de la sociedad, ¿no? La gran mayoría lo hacía como decir, bueno, tenemos que dar un puñetazo en la mesa y esto es la forma de hacerlo, ¿no? Hay que, como decía, hay que romper esta tendencia, ¿no? Lo que ellos percibían como era en inglés se dice un path dependence, ¿no? Que estaban en una tendencia de la globalización, de avanzando donde cada vez ciertas zonas eran más irrelevantes, cada vez tenían menos poder, ¿no? Porque el poder se concentraba en los grandes núcleos urbanos. Pues esta gente de las zonas que importan menos o de las zonas que están más enfadadas, pues se quisieron vengar de alguna forma, ¿vale? Y vengarse muchas veces implica autodañarse. Y es lo que ha pasado. Y ahora mismo, incluso yo que vivo aquí, que ves que la sociedad británica es un fracaso grandísimo. Esta otredad que estábamos hablando antes, eso se notó desde el momento que empezó a hacerse el referéndum. Yo bueno, llevo aquí 16 años, pero el primer momento donde yo me sentí que era un extranjero en Londres fue cuando empezó la campaña de referéndum. Antes no he tenido conciencia de ello, porque Londres es una ciudad muy, muy abierta, ¿no? Cosmopolita. Había estado en París viviendo y en París me parecía muchísimo menos cosmopolita. Pero esto cambió todo. Y lo cambió la mente de todo el mundo. Ahora todo el mundo es mucho más consciente de que no es parte de aquí. Se ha generado una frontera interior y ahora ya no somos parte de esta sociedad, sino que somos foráneos de alguna forma. Y esto se ve a día y se ve en la gestión de la crisis de la pandemia y se ve muchísimas cosas. Y bueno, sí, yo creo que es un fracaso grande, colectivo, pero, insisto, le pregunta a la gente que votó y dice que votarían de nuevo a Brexit. Así que bueno, ahí vemos un poco cómo cuando se hacen estas actitudes es difícil desactivarlas. Es más fácil generar la crisis y la identidad en torno a una idea como el Brexit, porque se genera una identidad populista que luego desactivarla. Así que bueno, ya, perdón, que me extiendo. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por este esfuerzo de síntesis. Gracias por compartir con todos nosotros estos adelantos de vuestra investigación. Y bueno, pues gracias también a la Fundación Centro de Estudios Andaluces por haber organizado este evento y bueno, darme también la oportunidad de participar modestamente como moderador. Y por supuesto, gracias a los que han asistido en directo y han planteado preguntas. Pues eso sería todo. Muchas gracias y volveremos a vernos cuando ahora sí comentemos ya los resultados finales del proyecto. Espero que sea dentro de poco. Pues nada, buenos días a todos. Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que es un placer estar en Andalucía, aunque sea de una forma remota. Claro que sí. Así que nada, gracias a todos los asistentes y ya he dicho que si alguien quiere que me contacte personalmente, no hay ningún problema, comparto materiales y sí, lo mismo digo, incluso con las diapositivas, ¿vale?